Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a ver la instalación de los programas asociados al ENSP que corresponde al simulador de redes de Huawei. Con él podemos configurar distintas topologías y configurar las distintas tecnologías asociadas a cada uno de estos equipos y dispositivos con tecnologías Huawei. Por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de la asignatura de redes escalables Huawei. Bien, como muchos me dijeron que tuvieron algunos problemas para instalar el programa en su computador de su casa, en su notebook, etcétera, vamos a hacer un pequeño video tutorial para explicar la instalación de cada uno de los programas requeridos para este simulador. Bien, como ustedes sabrán, en la primera clase yo compartí, ¿no es cierto?, este link que corresponde a un drive, el cual vamos a utilizar para el desarrollo de todo el semestre. La asignatura se llama Redes Escalables con Tecnología Huawei. Consta de tres unidades. La primera unidad tiene que ver con configuración de redes, configuración de redes básicas y switching. ¿Ya? Vamos a ver básicamente la configuración básica de los equipos y dispositivos, configuración de consola, configuración de Telnet, SSH, para posteriormente pasar a configuraciones de Spanning Tree, Ether Channel, enrutamiento estático y enrutamiento por RIP. Bien, en la segunda unidad vamos a ver todo lo referente al protocolo OSPF, cómo se configura el protocolo OSPF en distintas topologías de redes, entendiendo sus características, ¿okay? Las áreas, multiáreas, etc. Y vamos a ver las listas de control de acceso. Y en la tercera unidad ya vamos a adentrarnos a la configuración y el estudio del protocolo BGP, como protocolo de enrutamiento de gateway externo. Bien, acá, muy importante para el desarrollo de esta asignatura es el libro de HCNA. Como les dije en la clase, hoy en día existe una certificación que es la HCIA, que corresponde al equivalente a CCNA de Cisco, para certificarse en la línea de Huawei. ¿Ya? Este es el primer libro, ¿no es cierto? Es bastante completo y aborda la mayoría, por no decir todos los temas que vamos a ver durante este semestre. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que ustedes lo vean, lo estudien, ¿no es cierto? Está en inglés, eso es lo único. Bueno, pero como ustedes ya van en cuarto año, ¿no es cierto? Sabrán que casi toda la literatura y todos los papers están en inglés. ¿Ya? Es bastante sencillo, están las configuraciones, están los comandos, por lo tanto, para que lo vayan ahí, vayan reforzando las clases. Bien, en la parte hay una carpeta que se llama programas. ¿Ok? En esta carpeta programas nosotros tenemos todos los programas que necesitamos para la ejecución del ENSP. ¿Ya? Acá está el programa ENSP. Pero sin embargo, antes de instalar el ENSP necesitamos instalar el VirtualBox. El NSP es compatible solo con la versión VirtualBox 5. La versión 5 de VirtualBox, quiero decir, ¿ya? Sin embargo, sabemos que Windows 10, Windows 11, ¿ya? Las últimas actualizaciones de Windows 10 dejaron en desuso o incompatible el VirtualBox, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descargar todos estos archivos, ¿ya? Todos estos programas, el VirtualBox, la extensión del VirtualBox, ¿ya? Acá hay una extensión para evitar o corregir el problema de compatibilidad del VirtualBox 5.2. Tenemos en la versión de Wireshark y WinPCAM, ¿ok? Entonces, todos estos archivos tenemos que instalarlos. Primero lo descargan, obviamente. Yo ya lo tengo descargado en mi computador. Entonces, acá tengo todos los archivos. Lo primero que vamos a instalar es el VirtualBox 5.2.3, que es esta versión que he descargado acá. ¿Ok? Vamos a darle siguiente para iniciar la instalación. ¿Ya? Dejamos todo por defecto para que instale el VirtualBox, cree los accesos directos de manera predeterminada. Se van a agregar nuevas interfaces. Le damos OK y damos a instalar. Obviamente que le damos los permisos correspondientes.
Y ahí estamos instalando la versión de VirtualBox 5.3, bien. Punto 2.38, bien. ¿Ya? Ahí ya finalizó. Sin embargo, el VirtualBox no inicia automáticamente por el problema de compatibilidad. En este caso yo tengo Windows 11 y no puedo iniciarlo porque es incompatible. Bueno, tengo que instalar esta extensión, que ya la tengo descargada acá. La extensión, un segundo para buscarla. Acá está la extensión. Una vez que ustedes la descargan, la instalan, igual como lo estoy haciendo yo. Y obviamente eh, se abre el VirtualBox. Bueno, yo ya lo tenía instalado, pero de antes, pero a ustedes no les va a aparecer eso de reinstalar. Ustedes solamente le dan a aceptar y como se podrán dar cuenta, el VirtualBox se inicia sin problemas de compatibilidad con Windows 11 o con Windows 10. ¿Ya? No es que nosotros instalemos el programa de simulación de Huawei dentro de VirtualBox, no. Lo que hace el programa de NSP es, de alguna manera, correr en segundo plano las imágenes de los switches, router y todo lo que nosotros vamos a correr en el ENSP. ¿Ok? Bien, punto aparte entonces es instalar la versión de Warchak, esta de acá, ¿no es cierto? Yo ya la tengo descargada, la voy a instalar, le doy que sí, le doy siguiente, le doy acepto, dejamos todo esto tal cual, le doy siguiente, vamos a crear ¿cómo se llama? Un icono en el escritorio, un acceso directo, colocamos acá en la ruta por defecto, instalamos el npcap, ¿ya? Damos siguiente y damos a instalar. Y ahí comienza el proceso automático en la instalación del Wirechat. Ustedes me imagino que ya en el transcurso de la carrera han utilizado este programa, que es muy, muy útil para poder analizar el tráfico de datos. Y lo interesante del NSP es que nosotros podemos ejecutar el Wirechat dentro del simulador, cosa que es imposible realizar en el Packet Tracer. El Packet Tracer tiene un apartado de simulación, pero no es tan completo porque este ya es real. Estamos utilizando una aplicación real del filtrado de datos. ¿Ya? Damos entonces ahí a siguiente para que instalen el Nmap. Tendrán que el Nmap es una aplicación para realizar el escaneo de puertos. Esperamos a, bueno, esto se va a demorar dependiendo de la velocidad de su computador. Ahí está completado. Le damos Next y le damos Finish. Y por último tenemos que instalar el WinPcap. Le damos que sí. Es un archivo bien, o sea, es un programa bien chiquitito, así que se instala fácilmente. Bien. Y por último, nosotros tenemos que descargar el ENSP Setup. ¿Ya? Una vez que lo descargamos, y ya lo tengo descargado acá, le doy le doy OK, le doy sí, perdón. Bueno, el primer idioma que aparece acá es chino, ponemos inglés y esperamos que responda el computador. Vamos a ponerle siguiente, ponemos aceptar, acepto, siguiente, siguiente, siguiente. Creamos un icono en el escritorio. Siguiente dice que se ha detectado la versión de WinPickup, se ha detectado una versión de WordChat, se ha detectado una versión de VirtualBox. ¿Ya? Por lo tanto, está todo instalado preview. Solamente necesitamos instalar el ENSP. Ponemos instalar. Y esto se demora un poco, ¿no es cierto? Es como instalar el Packet Tracer, ¿ya? Pero obviamente que tenemos ciertas mejoras que el Packet Tracer, ¿ya? Es bastante versátil, por decirlo así, es mucho más virtualizado que Packet Tracer. El Packet Tracer es una simulación de red, mientras que acá ya nos acercamos un poco más a lo que es la virtualización. No es un GNS3, no es cierto, pero tenemos mayores funcionalidades y mayor facilidad a la hora de escoger los routers, los switches y configurarlos eh, con sus respectivos comandos. ¿Ok?
Punto importante a señalar es que esta versión del NSP no solamente tiene switches y routers, ¿ya? Sino que también tienen otros elementos como por ejemplo redes inalámbricas. Vamos a poner finalizar. Ahí se abre el archivo de bloc de notas y ahí ya está instalado el NSP, ¿ya? Entonces nosotros acá podemos arrastrar los routers, podemos arrastrar, bueno, acá está la pestaña de los routers, ¿ya? Acá serán los switches, acá tenemos un switch multicapa, un switch capa 2, acá tenemos los puntos de acceso inalámbricos, ¿ya? Acá tenemos un concentrador, ¿no es cierto?, inalámbrico, algo similar a lo que es un WLC, tenemos firewall, tenemos dispositivos finales, servidores, PCs, eh, portátiles, tenemos la nube, RAM Relay, y tenemos los cables. Podemos utilizar cable de cobre, que puede ser el cable de red, cable serial, cable de fibra óptica, una línea telefónica antigua E1, una línea ATM, bueno, eso ya está descontinuado la ATN, y importante, esto corresponde al cable de consola. Bien, entonces, solamente para verificar que esto esté funcionando, vamos a conectar estos dos dispositivos. Lo vamos a conectar por un cable de cobre de la Giga 00 a la Giga 01. Ok. Acá, si apretamos esta pestaña, vamos a ver las interfaces a las cuales están asociadas los cables, ¿no? Entonces, lo más interesante, una ventaja, según mi percepción, al Packet Tracer es que el Packet Tracer uno no podía mover las interfaces y de repente era bastante complejo en redes muy muy grandes o que se solapaban con otras redes. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros podemos, voy a unir otro ahí, por ejemplo, con el cable de cobre, unirlo de la Giga 01 a la Giga 01, de la Giga 02 a la Giga 02. ¿Ok? Entonces, claro, lo que estoy diciendo es que en el Packet Tracer queda solapado eso. Acá lo podemos correr sin ningún inconveniente y no nos vamos a perder, ¿ya? Porque vamos a fijarnos cuál es la interfaz asociada a cada cable. ¿Ok? Y punto importante es que a diferencia del Packet Tracer, esto lo tenemos que iniciar. Recordemos que el NSP trabaja con el VirtualBox en segundo plano y el VirtualBox en segundo plano tiene las imágenes y por lo tanto inicia de alguna manera virtualizado las imágenes de estos dispositivos como router y en este caso dos switches de capa 3. ¿Ya? Recordemos que, bueno, cuando nos aparezca esta advertencia le ponemos permitir acceso a las redes públicas, ¿ya? Para evitar algún problema de incompatibilidad o de que no cargue la imagen, ¿ya? Y se comunique en verdad con el VirtualBox que está ejecutándose en segundo plano, ¿ya? Una vez que tenemos las luces verdes, vamos a ver que la topología ya se ha iniciado. Nosotros podemos ya ahí tenemos la ventana, se está iniciado, ¿no es cierto? Podemos apilar para no tener ventanas independientes, todo en la misma ventana, tener pestañas, ¿ok? Que resulta mucho más fácil. Bien, nosotros vamos a Settings, por ejemplo, vamos a CLI y acá podemos cambiar, por ejemplo, el color de la CLI. Yo, por ejemplo, quiero colocarlo verde, ¿ok? Y quiero aumentar el tamaño de 10 a 12, por ejemplo, que sea en negrita, ¿ya? Para verlo un poco más contrastado. Vamos a cerrar, vamos a abrir de nuevo y ahí podemos ver de que se cambió la fuente, ¿ok? El sistema, ¿ya? de BRP, que es el sistema operativo de los dispositivos Huawei, tiene dos capas, por decirlo así. Un sistema jerárquico como el sistema jerárquico de Cisco iOS. Cisco iOS tiene tres capas, ¿ya? El exec de usuario o nivel de usuario, exec privilegiado o nivel privilegiado y modo de configuración global. En este caso tenemos dos modos. Tenemos la vista del usuario, que se representa de esa manera, y con el comando System View pasamos a la vista del sistema. Y en la vista del sistema nosotros podemos hacer todas las configuraciones que tenemos o que estimemos pertinentes.
como por ejemplo darle un nombre a este equipo. Ya vamos a llamarlo LS2. ¿Ya? Y lo importante de la vista del sistema es que nosotros podemos configurar las interfaces o procesos, por ejemplo, procesos de routing, como una configuración interna. Por ejemplo, User Interface Console 0. Entonces, ¿qué nos indica acá? Que de la vista del sistema pasamos a la vista del sistema, pero específica de la consola 0. Y así sucesivamente, perdón, con todos los comandos que hemos visto en la clase. ¿Ya? Entonces, ese era el objetivo de la cápsula, solamente explicar la instalación. Y quedo atento a cualquier duda o consulta, me la hacen saber a través del correo electrónico o bien a través de la plataforma ABA. Eso, estimados, que estén muy bien.